Vamos a hablar de cómo nosotros nos divertíamos de adolescentes. Fiestas, antros, bueno, antes no eran antros. Yo empecé a salir ya un poco más grande. ¿Cuál fue? ¿Tú te acuerdas? A ver, no es examen, pero ¿cuál fue la primera canción que bailaste? Ah, no, eso sí no me acuerdo. Terminaban muy temprano las fiestas. Te prendían la luz y vámonos a sus casas. 5, 4, 3, 2. 1, ¡vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Carmen. ¿Qué tal? Yo soy Genaro y estamos listos para empezar un nuevo programa, episodio de Cuando sí cuentan los 50. Un podcast donde vamos a platicar, a relajarnos, divertirnos y seguir desbloqueando recuerdos. Sin prisas. Pero con risas. Qué gusto estar aquí otra vez en un nuevo episodio que va a ser, aseguro que va a ser súper divertido. ¿Sí crees? Sí, por supuesto que sí. Dependiendo, mira, este podcast me encanta porque es desbloquear recuerdos y más recuerdos personales, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo nosotros nos divertíamos, pues ya de adolescentes, no de niños, de adolescentes, cuando empezábamos a salir pues con los amigos, cuando íbamos a las fiestas. ¿Te acuerdas tú? Bueno, fiestas, antros, bueno, antes no eran antros, eran discos, ajá, pero vamos discoteca. a platicar un poquito de todos esos recuerdos que vamos a desbloquear, de qué hacíamos, cómo nos divertíamos, cómo salíamos. Obviamente de niños un poco, porque de niños era la típica invitación a las casas por parte de los amigos, de los papás, etcétera, pero ya después de adolescentes lo que salíamos. Entonces, vengan con nosotros, se van a divertir muchísimo y pues primeramente gracias por estar nuevamente aquí. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y esperemos que este también les guste. Por supuesto que sí. Y entonces, arrancamos. Arrancamos. Yo empecé, como ya lo había comentado, a salir ya un poco más grande. Por ahí alguien me puso un mensaje de, uy, qué grande eras, de 15, 16. Bueno, no era tan grande, pero al final, yo, por ejemplo, a la prepa entré a los 14 años. Estaba muy chica. Entonces mi mamá como que no le daba como que tanta confianza que saliera. Amigas y tus amigos. Pues no los amigos, yo creo que veía mi inmadurez. Porque sí, la verdad, sí, pues estaba muy chavita. Y mi rebeldía empezó más o menos entre los 15 y 16. O sea, eso fue porque no te dejaban salir. Exacto. Seguramente era porque no te dejaban salir. Te perdiste muchos años de fiesta porque ahorita también estábamos platicando cuál fue. ¿Tú te acuerdas? A ver, no es examen, pero ¿cuál fue la primera canción que bailaste? Ah, no, eso sí no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. Nada. No me acuerdo. ¿Nada? No, es que a mí, por ejemplo, yo siempre, yo te lo había comentado, escuchar música, siempre era la música de mi mamá y bailaba todo el día yo en mi casa. Entonces, como que es algo muy común en mí el escuchar la música. Sé muchísimas canciones, pero no me sé los nombres. Te ponen una canción y las empiezas a tararear luego. Sí, y me empiezo a mover, a bailar con todas. Entonces, pues no, como que eso no me acuerdo mucho. ¿No? Bueno, la parte de las fiestas. A ver, las fiestas que había antes o que teníamos nosotros no eran como las fiestas que hay ahora, no eran como las fiestas que hacen las famosas reus, las famosas fiestas, los famosos, Sí. Realmente hoy por hoy, bueno, en ese entonces de niños, hablando de primaria, todavía secundaria, de repente alguna vez íbamos a alguna tardeada, de repente alguna vez íbamos a algún Kermés de la escuela. kermés de la escuela, cuando nos invitaban a comer los amigos o invitaban a comer o pues estar en la tarde, hablaban las mamás, no te dejaban, no sé a ti, pero a mí no me dejaban invitar si no avisaba antes a mis papás. O sea, de que, vente, vámonos de la escuela y llegamos a la casa, no. No, yo también no. O sea, sí tenías que avisar, oye, mamá, quiero invitar a comer a fulanita o algo. Aunque a mi mamá no le gustaba mucho tener visita en casa, al menos no niños, porque le ensuciaban la casa. Entonces, yo creo que prefería más dejarme ir. Vengan, quítense los zapatos y órale. Pues no, pero por ejemplo, la sala no nos dejaba entrar. No, No, la sala no era para estar ahí. órale. No sé para qué la quería, pero no era para estar ahí. No permitía la entrada, prohibido el Ya acceso. sé, Nos prohibido. reservamos el derecho de admisión. Exacto. ¿Cómo ponían Área en las restringida. Mira, ahí está precisamente, nos reservamos el derecho de admisión. Así es, entonces no, casi no invitaba a mis amigos, pero sí llegaba a salir. Por eso te digo que yo creo que por eso fui rebelde, porque ya a los 15, pues ya salía, a los 16, ni se diga. Y luego Me ya fueron escapaba. dando las reuniones en casa de amigos que llegaban, estaban platicando, pero había también salidas. Digo, en la época de nuestros papás o nuestros abuelos, platicaban mucho de salir a una plaza, al centro, a dar la vuelta en el coche. En nuestra época era más. Pues dar no, la ellos vuelta. en el coche no. No. Caminando, Ellos caminando. ajá. En nuestra época era más dar la vuelta en el coche, Sí. en alguna avenida, en algún bulevar, en algún lugar, afuera de una plaza comercial, o inclusive si no teníamos
todavía edad de manejar en primaria, secundaria, lo que hacíamos era irnos a una plaza comercial, que no entiendo la razón de estar dando vueltas en una plaza comercial. Pues yo ahora, ahorita que lo dices O sea, porque tampoco tenía sentido, pero era donde sabías que ibas a encontrarte a los amigos, Claro. o ibas a ver al niño que te gustaba, ¿sabes? O el pretexto era a lo mejor ir a comprar un helado, y era estar fuera de casa, o sea, el estar con tus amigos. Pero era la salida que te permitían los papás. Sí. Y obviamente llegaban y decían, pues ya te dejaban en una plaza comercial, estabas en la plaza comercial, dabas vueltas en la plaza comercial y ya después te iban a recoger como 1, 2 horas después y ya te sentías No, pues ya, feliz de la sí, vida de haber claro. estado ahí dando vueltas. Sí, Ya porque aparte yo siempre lo he dicho, los amigos son terapia, entonces estar con los amigos desde esa edad era increíble. platicando y te encontrabas al grupito de niñas que le gustaba a tus amigos o a ti y entonces iban y se cuchicheaban y entonces intercambiaban a lo mejor unas palabras, no decían absolutamente nada, ay, adiós y todo, y como se hacían como que la Virgen les hablaba o como que no se habían visto, ¿no? Sí, no, o hacía, como dices tú, la bolita de niñas, la bolita de niños. De repente una de las niñas iba y platicaba algo con el niño y todas esperando a que dijera el chisme. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo nada? No, pues no, nada. Ay, o sea, seguir dando vueltas para ver si ya se animaban a decirte algo. Esas eran, había otra, bueno, el típico de las kermeses, había las kermeses Sí. donde te llevaban también de niños y era, generalmente las niñas andaban cazando a los niños para cazarlos. Ah, caray. Sí, porque si no te metían a la cárcel. Entonces los Ay, niños sí, es andaban cierto. escapando para que no los cazaran, pero cuando finalmente los cazaban o con tal de salir de la cárcel y seguir disfrutando los juegos y todo, ya les ponían anillo y todo el rollo y eran casados. Y había, sí, a veces niñas muy intensas que estaban toda la kermés con el niño, con tal de, pues ya era su pareja, ya era Ay, ya era su caray, pues no me esposo. acuerdo tanto de eso, pero sí me acuerdo que había Y- la parte del matrimonio. Y ya más grandes, en algunas escuelas, por ejemplo, en ciudades más grandes o en México, eran las noches coloniales, Ah, ya. que era un esquema muy padre porque esas noches coloniales, los grupos de estudiantinas, tunas, grupos musicales de las escuelas, sobre todo secundaria prepa, iban a una escuela secundaria prepa y entonces invitaban a grupos de niñas, grupos de niños, grupos de diferentes escuelas y ahí se veían, se encontraban, estaban ahí. Eso era en un lado, pero también había las fiestas donde pagabas o donde vendían los boletos en la escuela para pagar ir. Sí, ese sí me lo platicaste tú, que ibas a bailar, porque a esas yo no fui. A esa edad, que más o menos, ¿a qué edad fuiste a esas? A ver, yo creo que de las primeras fiestas que fui, a ver, ahorita estábamos platicando con Leonor, la primera fiesta tardeada que fui en casa, tardeada noche, pero tipo de 7 a 10, básicamente, que hacen unos amigos en el Ya, esa garage, ya no unos es amigos, tardeada. ya era tarde-noche. Sí, no, esa ya no era Tarde-noche más o tardeada, menos. Era la primera canción que bailé, fue la de Tarzan Boy, ¿En que me serio? acuerdo de Baltimora, era Baltimora, ¿no? Y ¿Cuántos años tenías? pues iba en primaria. ¿En O sea, serio? Esa iba en primaria, fue la primera canción. Creo que por ahí tienen alguna ibas foto. muy de eso. adelantadito? La de Baltimore, de Tarzan Boy, sí. Esa, sí, bueno, no sé si fue Lamento Boliviano ahorita o fue Tarzan Boy, pero Ya sé. no me salió la voz, perdóname, pero ando ronco. Esa, a ver, fue una fiesta organizada por los papás. Ajá. O sea, precisamente para todo el grupo de niños y donde invitamos a las hermanas, a las niñas de otras escuelas y estábamos ahí, que habremos sido unos 30 niños, una cosa así, era así como que la primer fiesta como de grandes, ¿no? Que Guau. fui. Y ya en secundaria, a partir de segundo de secundaria, tercero de secundaria, iba a las fiestas que organizaban los de prepa. Había tardeadas en discos también. Sí. Los sábados, que eran como de 4 o 5 de la tarde, hasta las 7, 8 de la 7, 8 noche. de la noche, sí. Entonces ya iban por ti, te vendían a lo mejor refrescos, te vendían piñas coladas, te vendían... Y entonces ahí yo me acuerdo mucho de una tardeada en el News Pedregal, donde la primera canción que bailé allí fue la de Rick Astley, la de Together Forever. No puede ser que Entonces, te acuerdes de todos claro esos que me detalles. acuerdo, ¡Qué yo, claro que me acuerdo, porque además pues son épocas, a ver, son recuerdos que desbloqueas y que además marcaron tu vida. Sí, Todos claro. tenemos una música de la vida y todos tenemos ciertos momentos, ¿no? Bueno, pues es que te digo que yo he oído tanta música que todo me recuerda, sí, me lleva algunos recuerdos, pero como más en casa, no sé. No tanto de personas, a lo mejor lugares, pero no de personas. Pero no salías mucho y la otra vez No. decías que tu mamá ya te quitó el gusanito que tenías de que Sí. si no ibas Sí, se yo te decía, olvidaba. ¿cómo puedo yo olvidar eso? Y mamá, no, pues claro que no salías. Y lo que te digo, o sea, empecé a salir ya más grande, a lo mejor a los 16, 15, 16, y salía y a veces con mis hermanos, que eran los que, más bien yo, según yo, los acompañaba.
pero no, realmente no salía tanto. A fiestas sí. Bueno, Pero 15 años. 15 años. A eso sí 15 iba. años muy bonito, eran de chambelano, sin chambelano, de todos ibas. Con no, iba de todos. Bueno, con chambelanes normalmente, como que en nuestra época normalmente eran chambelanes. Mis 15 años no fueron con chambelanes. ¿Por qué? Porque no hizo mi mamá fiesta tan grande, nada, fue como reunión. O sea, mis 15 años fueron como muy chiquitos, no fueron grandes. Pero los 15 años a los que íbamos, bueno, era muy padre. A mí me gustaba más cuando yo era invitada. No cuando la familia era invitada. No cuando eran amigos de tus papás. Exacto. O sea, Cuando eran amigos la de mis hija papás. era amigo de tus papás y entonces te llevaban ahí, Sí. que a lo mejor ni te llevabas con ella. Y que a lo mejor, o sí te llevabas, pero ella obviamente iba a estar con sus amigos de la escuela, con, ¿sabes? Sus cercanos. Porque con esas amigas, pues tú te veías cuando sus papás se veían, ¿no? Los papás. Pero cuando eras la amiga de la quinceañera, no, hombre, eran padrísimas esas fiestas. Ahí andabas bailando. No, bueno, todo bailando el con todo el rato. mundo. ¿Y te tocó ser dama alguna vez o no? Sí. ¿Sí? Con una amiga de Acapulco y nos la pasamos increíble porque sus 15 años fueron en Acapulco. Órale. Entonces nos fuimos, ella vivía en Acapulco. Ajá. Nos fuimos, no me acuerdo si 8 o 15 días antes, porque pues teníamos que aprendernos el vals y todo. No, estuvo increíble. Padrísimo. 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 A mí sí me tocó ser chambelán una vez. La verdad es que estaba apenadísimo porque además era el único chambelán. ¿Cómo? Sí, o sea, era solo. Entonces no sabía Solo. si me querían casar o era verdaderamente. O sea, era el novio. chambelán. No era no era chambelán, novio. era el novio. No era novio. No, por eso, pero no parecía No era chambelán, novio. parecías Pero entonces, novio. ¿cómo se llama? Fui el único chambelán. Entonces, pues ahí estuve también como un mes antes que iba a aprender y entonces decía, híjole, ¿en qué momento voy a salir a bailar? Y luego los pasos, estaba la que ponía los pasos y la verdad es que sí me los aprendí, no te voy a negar, sí me gusta bailar, pero a la hora de la hora que sales, sí empiezas a sentir como un pánico escénico porque además era el único y además no era mi novia. Entonces, no, pero parecías el novio. No juegues. Entonces no sabía. Ahorita que dices, no, creo que fue a 2. Fui dama de 2. Ajá. ¿Sí se les dice dama? Pues yo creo que es dama, ¿no? Es Chambelán y dama. chambelán y dama o pues. Pero sí fueron 2. 2 amigas. Ajá. Pero sí, la de Acapulco estuvo increíble. Buenísima, haber estado Buenísima. padrísima. Sí. Pero, ¿sabes qué era lo divertido también de las fiestas donde no ibas con los papás de 15 años? Sí. Que ya había vino. O sea, la verdad es que había vino en muchos lugares de esos y sí había unos amigos que se ponían ¿En serio? unas mega borracheras porque obviamente no sabían tomar, ¿no? Entonces veían Pues sí, ahí estaban muy chavitos. la botella, lo que les traía el mesero y entonces ellos felices y no había tantos controles como ahora. A ver, los papás de la quinceañera estaban enfocados en recibir a los Adultos. a los adultos, ya fuera en disco, ya fuera en un salón, que la fiesta saliera bien, que todo el rollo, que todo pasara como tenía que transcurrir. Pero entonces los chavitos no faltaba nunca el que pues le pegaba. Yo recuerdo los primeros 15 años que fui, que yo tenía como 14, pero era una niña más grande. Salí un amigo con los que íbamos, estábamos en la mesa. Un amigo sí se puso un tapón, serio? pero tremendo. Entonces yo No salí. juegues, y a yo los sa- 14, y a los 15 años, qué Entonces impresión. yo salí con mi papá. La verdad es que yo no tomaba mucho. O sea, bueno, yo no tomaba. Mucho. Yo no tomaba. Me encantó Entonces, eso, ¿eh? Mucho. yo no tomaba. Entonces salgo con mi papá 14. cuando llegaba por mí a las 12:30 de la noche. Entonces me dice, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal padre? Le dije, pues estuvieron padres, pero no bailé. Me dice, todavía mi papá muy buena onda me dijo, oye, ¿quieres que te espere para que bailes? Porque estaba una niña que me gustaba. ¿Quieres que te espere para que bailes? Le dije, sí, órale. O vienes por mí en una hora, órale, vengo por ti. O sea, muy buena onda mi papá, vengo por ti. ¿Por qué no bailaste? Le digo, pues porque Estaba fulanito cuidando. se puso borracho. Me dice, súbete. Por pendejo. Ya te vas. Si no bailas. Ay, Bueno, le ponen esa parte. No vas. ¿Por qué? Por andar cuidando a tu amigo. ¿Para qué te pones a cuidar? Digo, si él toma es porque él está tomando. Papá, pero el sentido de responsabilidad. Pues sí, pero de todas maneras él tomó la decisión. Tú no puedes estar cuidando decisiones que no te corresponden, ¿no? Entonces ya me llevó, pero bueno, eran muy divertidos. Había también las típicas broncas que de repente se sí. peleaban los amigos del chambelán con los amigos del otro niño que O del pretendía, novio. o del novio. Claro. Oye, pero por ejemplo, tú dices que tu papá iba que a las 12 por ti. 12:30 a lo No, mejor. mi mamá les comento, híjole, mamita, si me estás viendo, sabes que te amo y gracias a eso soy quien soy. No, mi mamá era ruda, o sea, ni por error 12 con un minuto. ¿No? No, se te rompía la calabaza. Necesitaba, mi mamá Pero a ver, iba ella con llegaba nosotros. por ti. No, bueno, hay me acuerdo de una fiesta que había,
íbamos a ir varios amigos y dice una amiga, mi mamá, no te preocupes, yo los llevo y yo los recojo. Y mi mamá, que era bien ruda, voltea y dice, pero a las 12 en punto, para que lleguen temprano. Sí, no te preocupes, yo los traigo. Y entonces llega la señora era como muy nerviosa y llega con mi mamá y le dice, oye, es que no puedo recogerlos. Y mamá, ¿por qué? No los dejan salir. Estaba así la fiesta. Ajá. Estábamos chavitos, porque todavía mis hermanos estaban ahí en la fiesta. Estaba así llena. Y mi mamá, ¿cómo que no pueden salir? No, hay muchos niños y creo que unos se pelearon afuera y no nos dejan salir. O sea, a los de adentro no los dejan salir porque afuera hay bronca. Está la bronca. Y mi mamá, pues no. Ahí va mi mamá por Entonces nosotros. se metió por ustedes, Se metió. abrió puertas. Se metió. Y le dio la empezaba. patada a No, las ojalá. puertas. Y empezábamos con el gusanito del cigarro. Y mi hermano. Órale, te cachó. Mi hermano estaba así fumando el cigarro, pues en lo que nos dejaban salir. Y nada más mi mamá le dice por su nombre. Y nada más veo la cara de cuando mi hermano voltea, y yo también volteo, y mi mamá adentro de la fiesta. Porque eso sí decía mi mamá, si no estás a la hora que te digo afuera, entro por ti. Y un día no la cumplió. Y eso ¿Cómo que ella crees? no nos iba a recoger. ¿Cómo No, crees? bueno. Sí, Oye, mi mamá no, era así. era ruda. A mí No, mis y papás antes de también las 12 teníamos me que estar ponían saliendo. donde a las 12 aquí nos vemos. O 12 y media, a las 12 y media ahí nos tenemos que ver. No, mamá era. Sí o sí tenemos que estar ahí. Sí, claro. Entonces, pues sí tenías que cumplir. Y luego en los 15 años, si era de alguna amiga de la escuela o compañera, te daba FOMO, como dicen ahora los chavos, de que no te invitaran, ¿no? Y había unas fiestas padrísimas, pero te daba el FOMO de que no te invitaran, no fueras convocado o convocada a esa fiesta. Pero siempre había otra amiga que no invitaban, otro amigo. Y entonces ya se iban, ¿no? A hacer pijamada. Sí. O algo. Y ya Ahora, para que después premio de contaran. consolación. Sí, ya Premio de sé. consolación para todos. Y obviamente, en los 15 años empezábamos también en la parte ya de baile. O sea, Ah, claro. empezábamos a bailar, pero, ojo, las niñas bailaban en una hilera y los niños bailábamos en otra hilera. O a lo mejor nos costaba mucho acercarnos a ir a bailar. Pues bueno, yo no me acuerdo de bailar una hilera y una hilera. Lo que sí me acuerdo es que llegábamos a las fiestas y era la bolita de niñas y la bolita de niños, ¿no? Ujú. Y luego, cuando ya te parabas a bailar, pues sí, ya bailabas con un niño, ¿no? O la bolita de niñas estaba bailando y luego llegaban los Pero a niños, ver, se acercaban los niños, para bailar. Los niños llegaban a sacarte a bailar. Sí, Tú claro. Tú no era de que llegaras así, ay, está bailando fulanito, vamos a bailar con él o vamos a estar bailando juntos. No, a ver, tenía que llegar un niño y eran pantalones, tenía que llegar un niño Claro. enfrente de todas tus amigas a sacarte a bailar. Yo obviamente era la pena, la emoción, el gusto, El el nervio, porque además era armarte de valor como niño, ya que te batearan. Sí, claro. Y como niña era que lo veías venir y decías, ahí viene. Si viene para acá, ay, no voltees, espérate. No, sí viene. Y de repente dice, pero fue con fulanita. Ay, no venía para acá, sí, pero se fue para allá. Chin, ya era, a ti también era frustrante. Ajá, ajá. O que viniera el niño que no te gustaba. O sea, que Sí. sabías que tú le gustabas, pero Estás no te esperando a gustaba. otro y de repente llegaba él. Y te daba tómala. pena porque le ibas a decir que no, o te parabas con pena a bailar con él. Y pues bueno, ni modo, ya te había sacado a bailar y por educación a lo mejor, ¿no? Le decías que sí. Sí era. Hoy lo ves y dices qué divertido, pero en el momento sí era nervio. A ver, en el momento imponía el Sí, poderte claro. parar a sacar una niña y además tú como hombre te exponías a que te batearan y te dijeran gracias, no. Entonces, y además no era algo como en público, no era como privado. No, O era público. Te bateaba en totalmente. público, entonces ya pues te la jugabas. Te la jugabas a ver si bailabas, si no llevabas novia o si no ibas con el grupo de amigas, amigos y amigas para estar juntos, entonces te la jugabas verdaderamente. Y muchas veces también las niñas, perdóname, pero muy payasas, se daban su taco y no querían bailar. O sea, se daban su taco y no querían bailar. Yo creo que sí o no, es cierto. Totalmente. Sí. Bueno, y entonces pero- se ponían, ay, no, es que vengo con fulanita, y no la puedo dejar sola. Es Y que tu ponían mamá- los pretextos, aunque sabías que quería la niña que le invitaras a bailar, te ponía un pretexto y se daba su taco. Claro, porque decía mi mamá, ¿cómo? Ay, hazte de rogar y olerás a poleo. ¿Cómo era? No me acuerdo. Entonces, no a todos se les tenía que decir que sí. Ajá, unos sí, otros no. Pues, oye. Qué mala. Y además, la duda que yo siempre tuve fue, ¿por qué nunca las niñas llegaban a sacar a los niños? a ¿Por bailar? qué no? O sea, a ver, te vuelvo a hacer la pregunta. Si tu hermana se paraba y sacaba a bailar un niño, ¿qué le decías? No, pues no, digo, ¿por qué? Ah, No, a ver, pues es lo no, mismo. bueno, lo que pasa O es que, a sea, ver, tu hermana ya. A ver, tú me estás diciendo, no, mi hermana, ¿por ¿me qué se estás iba a diciendo parar? ahorita en esta época o estás diciéndome? No, en nuestra época, pues porque era
era lo que decíamos, estereotipos, era el Era rol. la parte de estereotipos de que que el niño como te una venía a niña decir. iba a sacar a bailar a alguien No porque era creo. como buscona. No creo que es Sí. que como una niña, es que no se veía O sea, así. Yo creo que era. Por eso lo era por el hecho de normal. ser niña, porque tenía que dejar que le coquetearan, la sedujeran, etcétera. O sea, le tiraran la onda, obviamente ella poniendo su barrera como niña, dándose a desear y a respetar. Así esa era la palabra. Date a desear y olerás a poleo. Yo creo que es más bien como la parte de ese es el rol, ¿no? O sea, tú como niño ya decías, voy a ir a la fiesta para ver con quién bailo o para bailar con fulanita. Y las niñas ya en su cabeza era, voy a ir a la fiesta a ver si fulanito me saca a bailar o a ver quién me saca a bailar. O sea, ya era, o sea, no era si lo A ver, pensabas o no ya lo estabas, pensabas. no, a ver, ya estabas ubicado, ya ubicabas exactamente con quién ibas a bailar, si Claro. querías bailar, ¿no? Y luego si llegaba el que querías y te sacaba a bailar y decías que no, y luego llegaba a sacar otra niña, obviamente te ponías un coraje del tamaño Ay, del no, mundo. llegabas deprimida a tu casa, Pues claro. triste, ya, ¿por qué fui a la fiesta? ¿No? Por sangrona, No. ya ves. No, cuando sacaban Dios a no bailar a la castiga, otra Dios niña. no castiga, da lo que se merecen. ¿Eh? Dios no castiga, da lo que se merecen. Porque además, esos eran los 15 años y las fiestas. Y luego había, no sé si te acuerdas, fiestas en las casas cuando muchas veces los papás no estaban o había casa grande o Esas permitían eran hacer casas. clandestinas. ¿Eh? Cuando los papás no estaban, eran clandestinas. Uy, ahorita te voy a contar una historia buenísima de esa, ¿Ah, sí? buenísima de esa época. Y me está viendo, Una me está clandestina. viendo la dueña de la casa, pero ahorita te la cuento. Pero no, a ver, había fiestas, a mí me tocó ir en secundaria, prepa, fiestas de alguien que tenía una casa muy grande, llevaba sonido, cobraba para entrar, entraban puros amigos, y entonces se ponía una fiesta buenísima, buenísima, buenísima en ese lugar, como la canción de Katy Perry de Last Friday Night, más o menos así terminaban las fiestas, muy divertidas, la verdad es que muy divertidas, no terminaban más tarde a las 11, 12 de la noche porque también teníamos que llegar o porque iban por nosotros Ajá. los papás. Siempre los papás, por lo menos hasta el quinto semestre de la carrera, fueron por mí. No es cierto. No, hombre. Ah, pero te voy a decir que mi hija ya trabaja y sigo No, yendo a veces por ella. en prepa dejaron de ir por mí, pero iban por nosotros o hacían ronda con otros papás. Unos los dejaban y otros Y los esos recogían. recogían. Y entonces ya unos se desvelaban, otros se desvelaban menos para ver cómo íbamos, para cuidarnos. Y estábamos muy contenidos. Yo creo que diferente. Y a veces nos íbamos ya más grandes con amigos, pero las fiestas con sonidos. Y entonces ponían los sonidos y empezaban las canciones típicas de Timbiriche y empezaban las canciones de Flans. ¿De cuáles te acuerdas tú? Ay, bueno, me acuerdo de Maná, de Flans. Pandora muy poco, porque como te digo, Pandora como muy romántica, ¿no? Entonces Sí, no. no, Pandora no ¿Quién daba. más? No, Magneto ya estaba más grande. No, Magneto fue ya más carrera, estábamos más ya bueno, grandes. finales de la prepa o Miguel en prepa. Bosé. Miguel Bosé. Pero Timbiriche. casi que la del diablo, Bueno, ¿no? Fandango, tú decías la otra vez, también de Fandango. Fandango. En inglés había muy buenas canciones, o sea, en inglés había muy buenas canciones bailables, había mucho de Madonna, mucho de Michael Jackson en esa época. Madonna, sí es cierto. Madonna era Like a Prayer, fue una canción que todo mundo bailábamos en las fiestas. Yo estaba como en tercero de secundaria más o menos, y todos mundos bailábamos en las fiestas, y era una canción o ya era un video completamente disruptivo y afuera de todas las connotaciones. Pero entonces ya empezábamos a ir a fiestas y luego, no tan grande, no sé, ¿cuándo fue la primera momento que fuiste a una disco? Yo creo que fue a los 15 años, A con los mis 15. 15, casi 16, con mis hermanos. ¿Cómo crees si te dejaron entrar? Sí, pero es que antes no había INE. Entonces, nosotros como mujeres, mientras no te vieras chiquita o te veían que ibas con alguien más grande, te permitían y que fueras bien vestida también, ¿no? Digo, bien vestida, no te digo de moño, sino pues sin Llegaste chanclas. con moñito. No, cállate, Llegaste eso con fue. moñito. No, ya cuando, eso te voy a platicar después. Pero la primera yo creo que fue 15, 16 años, pero iba con mis hermanos Ujú. a Y te una dejaron- disco. Y las niñas se arreglaban, se pintaban, se maquillaban mucho más para entrar. poder parecer aparentemente más grandes, que de todas maneras la cara de niña no cambia. Sí. Pero llegaban y las dejaban entrar, no había ese control. Sí, claro, para las mujeres, no para ustedes, si les pedían creo que precartilla. No, la cartilla y la precartilla. Para nosotros tener ya la precartilla a los 17 años, que teníamos que llevarla a cuartelar cuando la sacábamos, no sé si te acuerdas, Manuel. Y entonces nos regañaban y nos ponían, y era el miedo de llegar a sacar a la zona militar o a la delegación la ¿Cuál precartilla. era la que sí, que bola negra y bola blanca, no?
Bola negra y bola blanca. Bola negra no marchabas, bola blanca sí marchabas. Pero si la Yo metías soy por desde mis antes. hermanos. Sí, si la metías desde antes, si no te tocaba ir todos los sábados a limpiar maleza, a arreglar cosas, te ponían a hacer condición física. Bueno, a mí me tocó bola negra, entonces no supe qué tenían que hacer. Pero nada más veía No los supe. de SMN, Servicio Militar Nacional, que estaban a las 6 de la mañana pasando por ciertos sí. lugares, limpiando un río o haciendo varias cosas, ¿no? No, qué suerte a las mujeres. Las mujeres, ahorita ya pueden hacer las mujeres por elección, ya pueden hacer el servicio militar, pero lo que sí era cierto es que cuando ya te daban tu precartilla, la ibas a sacar, o sea, realmente no era por la cuestión del servicio militar, la ibas a sacar porque a partir de que te la daban, antes de que te la liberaran, hacías una reducción, la enmicabas, la traías en la tarjeta, en la cartera, y entonces ya en la cartera, cada vez que llegabas a la disco y ya le enseñabas la cartilla, entonces te sentías muy ya, adulto. muy adulto, grande. muy contento, con todo el derecho que podías. Tuvieras 17 años, entonces ya podías entrar sin problema y no te podían decir nada. Y llegas a la disco feliz de la vida porque ya tenías precartilla. Sí. Había quienes la falsificaban, ¿no? Que además antes era dificilísimo falsificar porque no había las técnicas, ni las bueno, todo impresoras, lo que hay hoy. ni los videos que hay ahora, copiadoras y todo. PDF, el I love my PDF. I love my PDF. Esa es buenísima, esa aplicación es buenísima. Buenísima. Puedes editar, puedes Lo firmar. que convertir de un Word de un programa a otro. Sí, Sí, está padrísimo. Pero bueno, volviendo a ello, a lo que son las fiestas, la primera vez que yo fue con mis hermanos, pero ahí viene mi historia. Una vez fui yo sola con una amiga a una disco ya cuando ya no vivía en mi casa, que ya estudiaba yo fuera. Ya te habías emancipado. Pero ya, ya me había emancipado, pero ya existía el INE. Bueno, IFE. Ajá. El primero fue el IFE. Fue el IFE. Ya existía el IFE. Y entonces me dice mi amiga, oye, vamos, pues vamos. Entonces yo me arreglé, según yo, para ir. Y tenía yo un moño de este tamañote. Y pues no hallaba yo qué hacer con el cabello. ¿Y qué hago? Y ay, pues me puse una colita y me puse mi moñote así de grande. Ya tenías cine, ya tenías IFE. IFE. Pero ahí vamos. Y que se me olvida el IFE. Entonces, cuando llego, me dicen tu IFE. Y yo, ay, no lo traigo. Y me volteé a ver mi amiga y decía ella que yo siempre tuve como carita de niña. Yo le digo, no lo traigo, pues no puedes entrar. Y yo, ¿cómo? Entonces mi amiga me voltea a ver porque ella sí traía su IFE y ella ya estaba casi adentro. Me volteé a ver y pues ni modo que me mandara sola a mi casa por el IFE. Me tuve a acompañar. Bueno, hasta la fecha te lo cuenta enojada. ¿Cómo se me ocurrió? Y aparte con un moño así de grande, más ñoña y más niña. ¿Qué era de Minnie Mouse o qué? No, pues era un moño. Se me ocurrió amarrarme el cabello. Pues no me dejaron entrar. ¿Y ya tenías edad reglamentaria? Ya, no, bueno, pues ya. Es más, de casada, porque te digo que me casé joven. También ahí voy. Y a un cumpleaños de ella también. No, bueno. No, bueno, tú traías mala fe con tu amiga, no, digo ya. Bueno, no, ya le sí, traías. no llevaba moño. Yo muy contenta y era un bar. Y entonces me dicen tu identificación. Y yo te digo, no lo traje. Y ahí mi amiga me volteó a ver como diciendo, ¿otra vez? Y volteé y le digo, pero ya estoy casada. Y me dice, ¿qué culpa tengo yo que se casen tan jóvenes? No, tu IFE. Y yo, me tocó regresarme otra vez por el IFE. Pero Oye, así, bueno, ya te en la parte de obligaban. la entrada a los cadeneros era bastante Hasta la gruesa fecha, ¿no? Pues sí, hasta la fecha. Bueno, es que no he ido. Últimamente Pero por no he los ido. hijos nos Últimamente no he ido a una disco. Pero los cadeneros, conocías a varios, tenías que conocer al cadenero, te tenía que dejar entrar. Si querías una mesa de pista, tenías que consumir pomo. Obviamente, como uno era estudiambre de chavito, pues y ahora sí que ánimas que tus papás te dieran lana para el pomo, ¿no? Digo, por lo menos en mi caso, no. Habría muchos a los que sí les daban, a mí para nada. Pero era también un ritual entrar a la disco, estar pidiendo cuántos eran, 2, 3, 4, si no tenías reservación. Había discos que tenían, no sé si te acuerdas. Banquitos, ¿no? Como en la barra, banquitos. Sí, banquitos. No, pero a lo que te iba a decir es, había discos que tenían como contrato, como credencial de miembro. De VIP. De VIP. Entonces tenías eso. No te garantizaba que entraras, pero por lo menos ya tenías. Pero que era como una membresía que pagabas. Era como una membresía que pagabas para poder entrar. Sí, es cierto. Entonces, sí había discos muy muy estrictas en la parte de la entrada. Muy fresas para muy nuestra fresas, época, ¿no? o muy difíciles, elitistas para poder entrar. Y por eso también todo lo que tiene que ver con la parte de la discriminación. En las fiestas, ahí está el letrero de NRDA, que era
Nos no reservamos el recibimos derecho. damas apretadas. Ah, no, nos reservamos el derecho de admisión. Te van a ahorcar. No, ¿Cómo bueno, que no así se recibimos decían, damas así. apretadas? La primera vez que pregunté me dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Pues no recibimos damas apretadas. Ay, sí, oílo. No, nos reservamos el derecho de admisión. Así era. Y todas las fiestas era que se reservaran y ese derecho de admisión. Se era- ponían en los boletitos, te lo los ponían en los boletitos. boletitos, ¿no? De que se Abajo, reservaba. N.R.D.A. Así es. ¿Sí? Sí, bueno, en las fiestas, en todas, pero bueno, no en los 15 años y eso. No, en esos no, porque esos te pedían que confirmaras y obviamente ya llevas tu boleto. Difícilmente entraban gorrones, aunque también Las llegaban fiestas que sí se hacían. Por ejemplo, también había fiestas que hacíamos en la prepa, Sí, ¿no? sí. Que se rentaban lugares como Se dices rentaban tú, lugares, como bares o claro. discos. Y ahí sí también en esos boletitos sí te los ponían y tenías que pagar el boleto para poder entrar, Para a, la poder entrar a la fiesta, fiesta. y ya ahí pagabas lo que tú consumías. Lo que consumías. Entonces, que generalmente eran cubetas de cerveza. Era para lo que alcanzaba. Era para lo que alcanzaba en esa época. Cubetas de cerveza o refresco. O refresco. o agua. O cócteles Monterrey. O nada. Agua. O nada. O nada ya. No había el precopeo tampoco. No existía ni. After tampoco había. No había la parte de precopeo. No había la parte de after. No. Terminaban a la 1. Es más, me estaba contando una amiga, y ahorita te cuento la historia precisamente con esta amiga. Me estaba contando una amiga que terminaban, ya lo que me recordó es cuando la fiesta terminaba, de repente a las 12:30, 1 de la noche, de la mañana, Ujú. de repente ponían 2 o 3 calmaditas que ya prácticamente las niñas no bailaban nada de las calmaditas. O sea, difícilmente, a menos que estuvieran muy enamoradas del novio y el novio ya estuviera, si no, no bailaban calmaditas. Y después de las 3 canciones, te prendían la luz como pollo. Pues no te acuerdas. Normalmente el cierre eran con las de Luis Miguel. Con las calmaditas de Luis Miguel, ¿no? Pues En sabía las de discos todas, y prendían la luz. Pero también te ponían, por ejemplo, The Air Supply, también te ponían Lost in sí. Love y todo eso, y ya estabas. De Richard Marx, las de Right Here Waiting for You, también te ponían esa canción. Esa no me Eran acuerdo. las calmaditas de Bryan Adams, también te podían poner alguna canción. Ya más en plan calmaditas, después de 2 o 3, te prendían la luz y vámonos a sus casas. Entonces ya todos salían al estacionamiento, todavía seguían platicando y luego ya se iban a las casas y estaban, ya cada quien por su lado, pero terminaban muy temprano las fiestas. Bueno, pero ya más grandes nos íbamos a cenar unos tacos, ¿no? Unas hamburguesas, pues claro. un hot dog. Pero ya tenías más libertad de la hora de llegada. Sería como O sea, en la prepa. Ya. En la prepa, pero tú ya estabas emancipada, ya en la No, yo me universidad. emancipé en la carrera. Ok, en la carrera. Ya en la carrera ya era No mucho salía más fácil yo. porque además había Casi ya no las salía. fiestas de bienvenida de prepa, que ahí pagabas, las hacían en una disco. De la carrera. De la carrera, perdón. Ajá. Las fiestas de bienvenida, fiestas temáticas, fiestas de disfraces de escuelas, fiestas de despedida o cócteles que también les llamaban. Y ibas y veías a la gente de la carrera, veías a la gente de la universidad, ibas gente de todas otras universidades también en ese lugar. Entonces era como el lugar para conocer a muchas personas y pasártela muy bien. Luego venía todo lo que eran los bares. También bares, videobares. Videobares. No sé si te acuerdas que había videobares y esos videobares ya iban poniendo los videos y era como que la última tecnología. Que ponían ya de MTV. ¿No? Era Sí, MTV. sí. Lo que MTV. ponían en los bares. Y te ponían el video con la canción y entonces ya ibas viendo, ibas también identificando quién cantaba. Sí me acuerdo de esos también. Yo iba muy poco, pero sí me acuerdo de esos. Sí. Sí, o sea, pero bueno, te digo, yo en la carrera sí como que me tranquilicé mucho porque yo estudiaba y trabajaba, entonces ahí terminaba agotada. Pero Como para entonces ir a la tu época fiesta. rebelde fue prepa nada más. Sí, Sí. 4 o 5 años creo. Ah. 4 o 5 años de prepa. Bueno, eran muy, muy buenas esas fiestas del 14 de febrero, fiestas del día, ¿sabes qué? De Halloween. Ah, también las de había Halloween. fiestas de eran muy Halloween muy buenas. Sí, que ibas disfrazado, sí, Tenías sí, que ir es cierto. disfrazado. Del 14 de febrero, pues tenías que comprar rosas si es que querías quedar bien con alguien, y les llevabas un chocolate. Bueno, es que el 14 de febrero empezaba desde la escuela, ¿no? Que regalaban rosas, tú la comprabas y las podías mandar anónimas. O el chocolatito, igual para los hombres. Y Y ya ahí- después de la noche la fiesta, Y ahí generalmente los grupos estudiantiles se hacían de lana para la graduación. también. Ujú. Sí, Para la parte de graduaciones. sí. Eran las fiestas, las temáticas que dices tú. Sí. Sí. Pues era muy padre, ¿no? Yo creo que era un ambiente muy padre la parte de las fiestas. Digo, de repente habría su bronquilla por ahí, de repente había quien se peleaba, pero la verdad es que había... Pues había rivales, Sí, sí. ¿no? Y grupos había rivales, había también. grupos rivales de repente, o al grupo que le gustaban
una niña y era el novio del otro grupo y entonces ahí estaban y entraron en conflicto. A ver, siempre pasaba eso y siempre ha pasado eso, ¿no? O niñas que de repente los amigos estaban con otras niñas y también se enojaban. O sea, sí había unas Era parte historias. de crecer. Unas historias divertidísimas en las Claro. fiestas. Que hoy son divertidas y en ese momento todo el mundo estábamos estresados, pero la verdad es que Sí. era parte del crecer, ¿no? Claro. De aprender. Fíjate, te voy a contar lo que te decía de esta Sí, amiga, cuenta esa historia esa de una fiesta en una casa. clandestina. Fue un fin de año. La Fue un fiesta fin de año. Si me están oyendo, saben que fue con toda la mejor intención del mundo. Pero, ¿Qué y además hiciste? exageraron un poquito, exageraron ligeramente lo que pasó. Fin de año, estaban, los papás de esta niña se habían salido. Yo directamente hablé con ellos y les dije que iba a hacer una reunión Con los papás de tu amiga. con los papás de mi amiga. Les dije, era amiga de mi hermana, más bien era la mejor amiga de mi hermana, la Ok. mejor amiga de mi hermana. Iba a hacer una reunión y los papás accedieron a prestarme la casa para hacer la reunión. Ok. Porque era yo, Ok. obviamente. Porque era yo. ¿Qué hubo? Nada más, chequen. ¿Qué hubo? La confianza ante todo. Entonces, dicen, yo no me acuerdo, pero que de repente llegó mi amiga con mi hermana, llegaron y empezaron a ver gente en la entrada, lógico, a lo mejor los que de repente salen, en la cochera, en la sala, en el comedor, en la cocina, en el jardín. Y me dicen, Genaro, no sabía, y puro desconocido, y casi me decían, oye, ¿a ti qué te invitó? ¿Cómo estás? Pues es mi casa. Entonces dicen que se exageró. Digo, yo creo que son exageraciones de ellas y cada año le van inventando más. Pero Le van sumando más gente. hasta la fecha me siguen cantando de que hice una mega fiesta, una macro fiesta ahí, pero no fue, era contada la gente, no eran tantos, pero era la leyenda. Según eso se desbordó. La verdad es que no creo, pero bueno, eran de esas fiestas que ¿En qué empezó a época llegar la hiciste? gente. Pues la hice. O sea, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía, yo creo que 19, 20 años. O sea, y ya eras para ellos confiable. ¿Y Siempre la fui confiable. publicaste o qué? Espérate. No, hombre, a ver, no había ni redes sociales. Por eso, pero la publicaste en la universidad, porque era la universidad. pero no estaba en la universidad, no era en el lugar donde estaba estudiando en la universidad, era en otro lugar. Entonces, ¿Y cómo llegó tanta gente? pues les avisé a mis amigos que iba a ir y entonces fueron invitando gente, amigos todos amigos, éramos un grupo muy bonito, muy O sea, unido, sí muy... conocías a los de la puerta y a los de la A cochera. todos, yo los de conocí la a todos. cocina, Lo que los pasa es del que comedor. lo que pasa es que ya no sé si había en los cuartos de arriba gente o no, caray. pero conocí a todos. Aparte me encanta, como que exageran. No, O bueno, sea, exageran, Ni sí. siquiera en el lugar donde vivías. No era en el lugar donde vivía. Y llegó toda esa gente y crees que exageran, no juegues. No, sí exageran, sí, fue ligeramente. Si no, después que nos pongan porque además nos sigue, entonces que nos pongan si efectivamente fue exageración o no fue Ya exageración. sé. Sí, porque a lo mejor tú ya traías unos tequilitas No, encima. no, yo estaba muy responsable. ¿No tomaste nada? Un poquito. Un poquito. Ya que te decía, no te Un poquito, creo pero nada. ya no iba a manejar ese día, entonces no, sin problema. Muy bien, pues entonces que nos escriban y que nos digan. Que nos digan, obviamente nos tienen que decir. Oye, qué Antes padre los recuerdos, ¿no? eran discos. Digo, yo creo que esas épocas fueron las que nos marcaron completamente, ¿no? Sí, la verdad es que qué bonita experiencia. La verdad es que te digo que platicar contigo sí me hace desbloquear un montón de recuerdos. Acordarme, por ejemplo, te digo, de los 15 años en Acapulco, increíble, de las fiestas donde vivíamos, teníamos y todo eso, sí. Época muy, muy padre. Muy, muy padre. Y además de muchos buenos recuerdos, de mucha muy buena música. Yo creo que en aquella época había una música increíble. Sí. Era una música donde sí bailábamos. Ahora los chavos nada más se ponen a brincar y a hacer así, sí bailábamos. Sí, claro que bailamos. Y bailamos en bola y bailábamos en pareja y bailábamos todos juntos y nos divertíamos y además... Pero nuestros papás decían que no bailábamos. No, pero nosotros sí bailábamos mucho. Sí a ver, bailábamos. terminamos. A ver, Mari Carmen, por favor. No, porque no podemos poner música. No, ¿sabes qué? Fíjate que yo sí iba a bailar ahora, pero me salgo el micrófono, me salgo de cámaras, entonces ya no se vería bien, pero otro día con más calma, con muchísimo gusto. Oigan, pues nos tenemos que ir. Sí, oigan, por favor escríbanos a ver sus fiestas si eran como las nuestras y se divertían tanto. A lo sus mejor 15 éramos muy años. tetos nosotros, ¿eh? Ay, no sé, pero la Muy pasamos ñoños. increíble. Éramos muy ñoños. en la Éramos parte muy de las ñoños, fiestas. pero pues Pues no sé, a ver, que nos digan todos a ver si está y pues muchísimas gracias. Queremos agradecer a todo el equipo de Zenmo, Sí, primeramente muchas por gracias. permitirnos un aplauso para todos, para Doris, para Manuel, para Germán, para Felipe,
por permitirnos llegar a sus hogares, a las redes sociales, por echarnos porras y además por toda la asesoría y toda la orientación que nos dan para este programa Cuando sí cuentan los 50. Sí, muchísimas gracias. Nos divertimos mucho, nos apoyan en todo y aquí estamos disfrutando. Y por supuesto, a todas y todos los que nos están viendo, gracias por vernos. Compártanos sus experiencias, compártanos lo que vivieron en las fiestas, en las discos, en las noches coloniales, en las kermeses, porque finalmente es parte de los recuerdos que tenemos en Cuando sí cuentan los 50, donde platicamos sin prisa. Pero con risa. En el próximo capítulo, Y hoy no vamos a desbloquear recuerdos. ¿No vamos a desbloquear recuerdos? No, hoy no vamos a desbloquear recuerdos, hoy vamos a desbloquear sabores. Bueno, ir a la tiendita era toda una aventura. Llegabas con las monedas todas sudadas y decías, quiero un dulce. ¿Para qué me alcanza? Sí, claro. El Almond Rice Era buenísimo. delicioso. Chócalas. El paletón Corona, las paletas payaso, los Ugus, El bubulú sí me gustaba, pero no congelado. los Miguelito de chilito o los Miguelito líquidos. Los primeros chicles, motita, basta un soplido y de tu boca una bomba grande, grande, grande surgirá. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Bye.